En Lucas capítulo 13, versículo 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanado, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Diga conmigo: Satanás había atado 18 años. No se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Hoy voy a comenzar una serie de enseñanzas. ¿Por qué es una serie? Porque van a ser varias prédicas acerca de la naturaleza de los demonios. Voy a hablar de la naturaleza de los demonios. Cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta por medio de la Santa Escritura que no solamente Dios creó al hombre, Dios creó el mundo físico, conformado por el reino animal, reino mineral, reino vegetal, los seres humanos, sino que también Dios creó un mundo espiritual, un mundo invisible. Por eso la Biblia dice, es más, las cosas espirituales invisibles fueron creadas antes de las cosas visibles, de las cosas físicas. Lo espiritual anticipa lo físico, lo tangible, lo material. Y en el mundo espiritual, Dios creó los ángeles y Dios creó los demonios. Y la pregunta es, ¿cómo Dios creó a los demonios? ¿Los creó tal como son actualmente? La respuesta es no. Los demonios no fueron creados perversos. ¿De dónde vienen los demonios? ¿Cuál es el origen de los demonios? Esa es la primera pregunta que voy a responder. ¿Cuál es el origen de los demonios? Existen 7 teorías que hablan del origen de los demonios. La primera teoría es que los demonios son seres espirituales que fueron creados antes de Adán. Es decir, los demonios eran una raza pre-adámica, que habían sido creados antes de Adán y ellos poblaban esta tierra. Pero cuando hubo la rebelión de Satanás, ellos decidieron seguir a Satanás. Dios los desechó y ellos quedaron sin cuerpo, porque ellos tenían cuerpo, y quedaron vagando. Y sin cuerpo ellos son atormentados. Esa es la primera teoría. La segunda teoría es la teoría de que los demonios son los espíritus de los muertos. Esto lo maneja mucho el espiritismo y la santería y la brujería. Por eso ellos invocan los espíritus de los muertos. De hecho, hay teólogos evangelios contemporáneos que dicen que los demonios son los espíritus de los muertos. Cuando los hombres perversos mueren, su espíritu queda vagando por la tierra. Y estos son los demonios.
Y esto lo toman de la mitología griega. Los griegos enseñaban esto precisamente, que los demonios eran espíritus que quedaban vagando y que eran parte de los seres humanos, pero cuando murieron quedaron vagando. Es decir, esta teoría es falsa. Ahorita vamos a hablar de la verdadera. La tercera teoría es que los demonios son seres extraterrestres. Ovnis. Se enseña eso. Es decir, seres extraterrestres, ovnis, que han sido vistos por muchas personas. Son seres de otro planeta, de otro mundo, no del planeta Tierra. Número 4, también está la teoría de que los demonios son almas que nacen en reinos malignos de personas que vivieron en esta tierra y que tuvieron malas acciones. Esto lo dice la mitología hindú. Número 5. Hay otra teoría que se maneja mucho en este tiempo, es que los demonios son los espíritus de los gigantes que murieron durante el diluvio de Noé. Hubieron unos manuscritos descubiertos en el Mar Muerto, en el Medio Oriente, que se decía que los demonios venían de los gigantes que murieron en el diluvio en tiempos de Noé. Y número 6, también está la teoría de que los demonios eran seres mensajeros de los dioses. No eran entidades perversas ni malas. Esto lo enseña la mitología griega. Para los griegos de la antigüedad, los demonios eran seres buenos que daban sabiduría al ser humano. No eran seres perversos. Pero tú y yo sabemos por la Biblia que los demonios son seres inmundos, malos y perversos. Y número 7, se enseña también que los demonios son los mismos ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Esta es una de las teorías que más se maneja en la iglesia. ¿Cuál es la teoría en la cual yo creo? Que los demonios son seres preadámicos. Vivieron antes de Adán y decidieron seguir al diablo y andan vagando por los aires. Pero nosotros tenemos la autoridad, tú y yo tenemos la autoridad de echarlos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Qué son los demonios? Hay 10 características de los demonios. ¿Qué son los demonios? Los demonios no son los ángeles caídos. Los demonios son espíritus o seres incorpóreos, seres que no tienen cuerpo y que necesitan un cuerpo. Por eso los demonios vienen y poseen a las personas o poseen a los animales. ¿Por qué? Porque los demonios fuera de un cuerpo son atormentados. Cuando Jesús se enfrentó allí en Gadara a los demonios que poseían a los 2 gadarenos, que eran 2, que tenían legiones, los demonios le dijeron: no nos envíes al abismo, envíanos a los cerdos. ¿Por qué no quisieron los demonios ir al abismo o ir a los lugares áridos? Porque ellos fuera de un cuerpo son atormentados. Ellos buscan un cuerpo donde entrar. Por eso una de las diferencias, escúcheme bien, iglesia, de los demonios y del Espíritu Santo es que los demonios poseen. Y poseer es entrar a la fuerza dentro de un cuerpo. En cambio, el Espíritu Santo no posee. El Espíritu Santo habita. Y habitar es que cuando el Espíritu Santo viene a alguien es porque esa persona le dio la bienvenida y le dijo: Espíritu Santo, ven a mi vida. Es decir, el Espíritu Santo respeta la libre voluntad, el libre albedrío. Los demonios no. Los demonios entran aún en contra de la voluntad de la persona. ¿Cómo entran los demonios? Por medio de puertas abiertas. Y ahorita vamos a hablar de las puertas que se le abren a los demonios. Ok, una de las características: los demonios son seres incorpóreos, es decir, que no tienen cuerpo, necesitan un cuerpo para poder tener descanso y reposo y poder manifestarse. Número 2, los demonios son seres inteligentes.
seres que tienen la capacidad de pensar, de razonar y aún de decidir. Ellos tienen razonamiento, tienen voluntad y tienen alma. Ellos tienen la capacidad de decidir, de pensar, de sentir. Número 3, los demonios son seres asexuales. ¿Qué significa asexuales? No tienen miembro viril. No existen las demonias porque no existe el género femenino ni masculino en los demonios, porque ellos son neutrales, ellos son asexuales. ¿Cuánto le dan la gloria? Número 4, los demonios pueden hacer milagros. Eso lo vemos en Éxodo 7:11, cuando precisamente Moisés produjo las 10 plagas de Egipto. Dice que los brujos, por medio de los demonios que operaban en ellos, produjeron milagros. Los demonios, número 5, otra de las características, ellos no pueden andar en el fruto del Espíritu. Gálatas 5:22, ellos pueden operar milagros, pero ellos no pueden andar en amor, en paz, en benignidad, en fe. Ellos no pueden andar en el fruto del Espíritu. Número 6, los demonios fuera de un cuerpo físico son atormentados. Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Número 7, los demonios buscan la debilidad del creyente para hacerlos caer. Una de las cosas que hacen los demonios y que hace el diablo, y eso lo expliqué yo en varios domingos anteriores, es que ellos acechan. La Biblia habla que Satanás anda acechando. Y acechar es observar. Acechar es estar constantemente supervisando, observando a alguien. Ellos ven cada movimiento que tú haces, esperando el momento de una debilidad en ti para venir. ¿Cuánto le dan la gloria? Y atacarte y destruirte. Por eso la Biblia dice: no deis lugar al diablo, no le abras puerta. Número 8, los demonios no conocen el futuro y su poder es limitado. Ellos no conocen el futuro porque ellos no son omniscientes. Solamente omnisciente es el Espíritu Santo. ¿Cuánto le da la gloria? Número 9, los demonios reconocen la autoridad de Dios en el creyente. Hechos capítulo 19. Vemos el caso de Pablo. Gloria a Jesús. Número 10, los demonios se transfiguran. Se pueden transfigurar en formas humanas o en formas de animales o en formas de árboles. Los demonios se pueden transfigurar aún en forma de un familiar tuyo. De hecho, hace como 2 semanas me conseguí una persona que me conoce de acá de Los Pocitos y me dijo: pastor, necesito que vaya a mi casa porque tengo un familiar que murió y siempre se nos aparece el familiar. Quiero que vaya. Yo le dije: ese no es un familiar. Ese es un demonio, porque una vez que una persona muere, nunca regresa. Los muertos no regresan, no vuelven a aparecer. Cuando usted ve a alguien que murió, que era familiar suyo y se le aparece, eso no es su familia, ese es un demonio. Estoy hablando de visiones. Escuche, porque los demonios se pueden transfigurar en la forma de un abuelo, de un padre, de alguien conocido. Ellos tienen el poder de transfigurarse. Y yo le dije a esta persona: esa no es la persona del familiar suyo. Eso es un demonio que está apareciendo para confundirlos. Fueron a la iglesia católica y le dijeron: no, eso es que el espíritu anda vagando. El alma de esa persona que murió anda vagando. Hay que hacerle los rezos. Le dijeron a la iglesia católica. Y ellos me preguntaron: pastor, ¿y usted qué opina? Yo opino que eso es falso, lo que le dijeron ellos. En Lucas, cuando está hablando Abraham, está hablando el rico con Abraham, está Lázaro. Abraham le dijo: no, de aquí no se puede salir. El que llegue aquí no puede salir. No puede retornar. Eso aparece no en la parábola, en la historia del rico y Lázaro, porque no es una parábola, es una historia real que sucedió. Es decir, que los muertos no salen. Salen son los demonios y espantan son los demonios. ¿Cuánto le da la gloria? Otra de las características es los demonios operan a través de la música. Hay músicas que atraen demonios. Esos reggaetones endemoniados hoy en día atraen muchos demonios.
Los demonios operan a través de ciertas películas, comiquitas. Por eso usted ve que hay niños muy rebeldes, porque lo que ven son comiquitas donde operan muchos demonios. Los demonios operan por medio de comiquitas, por medio de los signos del zodiaco. Los demonios operan a través del signo de zodiaco y a través de objetos físicos. Hace como 15 años mi mamá estaba en Ciudad Bolívar. Escuche, esto lo viví yo. Y ella me mandó a comprar muchas cobijas de esas de personajes de las comiquitas. Dragon Ball, Pokémon. Y yo compré como 2 docenas, como yo también ignoraba eso. Yo no sabía. Esto lo he venido entendiendo ahorita. Y resulta que compré como 2 docenas y lo metí en el cuarto de Otoniel. Otoniel tendría como unos, por ahí, 5 años, 6 años. Y resulta que esa misma noche Otoniel no podía dormir porque veía que una sombra se le venía encima. Y yo comencé a orar y Dios me dijo, es eso que compraste. Dragon Ball, Pokémon, son dibujos animados consagrados a demonios. Los niños que ven eso son violentos mayormente. Ben 10, entre otros. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es que tenemos que aprender, porque el conocimiento nos hace libre. Pero la falta de conocimiento nos lleva a la destrucción. Diga conmigo, cuando desconocemos cómo operan los demonios, somos vulnerables a las operaciones de los demonios. Pero cuando sabemos cómo operan los demonios, podemos hacerle frente y echarlos fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria? ¡Aleluya! Pastor, puede suceder el caso que una persona se le ministra liberación hoy y ya dentro de 2 semanas hay que volver a ministrar liberación. Claro que puede suceder el caso. Yo lo he vivido en estos 20 años de ministerio. Hay gente que uno lo libera hoy y ya dentro de 15 días hay que volverlo a liberar. ¿Por qué? Porque tienen puertas abiertas. ¿Por dónde entran los demonios? A través de puertas. ¿Qué son las puertas? Son un derecho legal. ¿Qué son las puertas? Son un derecho legal que se le otorga a los demonios para que ellos vengan y puedan entrar a nuestras vidas. Voy a mencionarle varias puertas. Una de las puertas por las cuales entran los demonios a través de los pactos. Pactos hechos con demonios. Yo he aprendido en este tiempo que llevo liberando que casi siempre la gente que se endemonia ha tenido pactos con demonios o ha hecho pactos. Si no lo ha hecho directamente, indirectamente ha venido alguien que los ha ofrecido esos demonios. Otra de las puertas que le dan lugar a los demonios son los traumas del pasado. Gente que vivieron traumas en la niñez, en el matrimonio. Y eso le abre puertas a los demonios. Otra de las puertas hacia los demonios es cuando una persona ha pasado por abuso sexual. Eso es un tipo de trauma. Ahí hay una puerta para un demonio de prostitución, de homosexualismo. Otra de las puertas es la falta de perdón, raíces de amargura. La semana pasada hablé de esto. Cuando una persona tiene raíces de amargura, falta de perdón, tiene una puerta abierta a los demonios. Es más, el 70% de la gente que es oprimida por los demonios es porque tiene raíces de amargura. El 70%. De 10 personas que usted libera, 7 tienen raíces de amargura, falta de perdón. No han perdonado al primo, al tío que lo violó, etcétera. Y hay una raíz de amargura. Otra puerta por la cual entran los demonios es la idolatría, cuando alguien está practicando la idolatría. Otra puerta que es común en el creyente es el temor, el miedo. Cuando una persona está bajo temores, miedo, eso es una puerta para que los demonios puedan entrar. Por eso la Biblia dice que el temor trae consigo castigo. ¿Por qué trae castigo? Porque el temor no viene de Dios. El temor es una puerta abierta para los demonios. Otra de las puertas que también dan acceso a los demonios son los pecados que usted comete y usted no los confiesa. Pecados ocultos. ¿Cuántos creyentes hay con pecados ocultos? Viven viendo pornografía,
haciendo cosas indebidas, y esos pecados ocultos que tú no confiesas y tú no te apartas de ellos, son una puerta abierta para los demonios. Ciertos videos, ciertos juegos online. Escuche, hay juegos online en el internet que es una puerta. De hecho, aquí hace tiempo una pastora del ministerio me llamó a las 11 de la noche. Escuche, me llamó a las 11 de la noche, me dijo: pastor, ore por mi hija. No podía dormir, sentía cosas feas. Ore por mi hija porque se puso a jugar con la tabla esta Ouija. Y eso le abrió las puertas a Satanás y el demonio estaba atormentando a la muchacha, una adolescente. Y me llamó la pastora a esa hora, porque es una puerta abierta a los demonios, algunos juguetes, algunas ropas. Yo hace tiempo compré unos zapatos que tenían una calavera por aquí abajo. Yo cuando los compré ni me di cuenta que tenía calavera, me di cuenta cuando lo tenía en la casa. Porque uno, el hombre, es así más dormido. En cambio la mujer ve todo. La mujer va a comprar y ve. Revisa. Se lo mide como 500 veces. Uno no. Uno llegó y compró. Después que uno se da cuenta. Dios bendiga a las mujeres por eso. Ellas revisan y se ponen la ropa. Y después dicen: no voy a comprar nada. ¡Alábalo! Después que desmanteló la zapatería, mano, se midió 500 zapatos, le dice: no, ya no voy a comprar nada. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Aplaude el Rey de Reyes. En cambio uno, el hombre, no. Uno llega a la primera tienda que uno llega, compró, a veces ni se da cuenta uno lo que compró. Y compré yo esos zapatos y tenían una calavera. No sé si mi esposa se recuerda. Porque aún hay ropas consagradas a demonios. Es otra puerta abierta. Otra puerta abierta a los demonios es cuando usted anda en la carne. La carne, cuando usted anda en la carne, por ejemplo, usted anda en laxivia, eso le abre puerta a un espíritu de laxivia. Aleluya. Una de las cosas que usted tiene que aprender es a cerrarle las puertas a los demonios. Cuando usted tiene raíz de amargura, usted tiene que confesar ese pecado y de una vez decidir perdonar, tomar la decisión de perdonar y cerrar todas esas puertas a los demonios, y el diablo no va a tener más derecho sobre ti. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Aplaude al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Porque hay personas que no mantienen la liberación. Cuando uno le ministra la liberación, duran poco tiempo sintiéndose libre. Hay 4 factores. Número 1, porque hay puertas abiertas. Número 2, porque hay falta de arrepentimiento. No se ha arrepentido de corazón. No ha recibido a Cristo. De hecho, la semana pasada ministré a una persona acá que no quiso recibir a Cristo y es oprimida por los demonios. ¿Le iba a recibir a Cristo? No. Esa falta de arrepentimiento permite que los demonios la sigan atormentando. Número 3, cuando no hay un deseo de cambiar. Cuando alguien no desea cambiar, no hay nada, predicadores que están acá, no hay nada peor que usted pierda el tiempo ministrando a alguien que está con demonios y que no quiere cambiar. Usted está perdiendo el tiempo porque los demonios se pueden ir al momento, pero luego vuelven a regresar. Y número 4, cuando la persona no quiere perdonar. ¿Cuáles son los síntomas de una casa donde hay contaminación espiritual? ¿Cómo yo sé? Yo como pastor, cuando yo voy a una casa, aún de algún hermano, yo me doy cuenta si en esa casa hay contaminación espiritual. Hay demonios que están operando. ¿Cómo sabemos? Número 1, cuando en esa casa hay enfermedades continuamente. Cuando no se enfermó de la nariz, se enfermó del pelo. Cuando no se enfermó del pelo, se enfermó de las uñas. Cuando en una casa la enfermedad es continua, es permanente, es porque esa casa hay contaminación espiritual. Quizás no por usted, que es cristiano, sino por las otras personas que están. ¿Sí me está entendiendo?
Número 2, ¿cómo sabemos si en una casa hay contaminación espiritual? Cuando hay pesadillas constantemente, muchas pesadillas. Número 3, cuando se sufre de insomnio. Y número 4, cuando hay peleas continuamente. Una casa donde constantemente hay mucha contienda. Es decir, esa casa hay contaminación espiritual. ¿Qué se debe hacer? Se debe orar, pero hay que cerrarle las puertas a Satanás. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aplauda al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Una de las cosas que usted tiene que aprender es a cerrarle las puertas a los demonios. Amén. Para cerrarle las puertas a los demonios, lo primero que tenemos que identificar es cuál es la puerta que está abierta. Si fue un trauma del pasado, si son objetos que tenemos en la casa que no debemos de tener, si son raíces de amargura, usted identifique la puerta y luego ciérrela. Hay algo que yo he visto como pastor en esta iglesia y en muchos lugares donde he ido a ministrar. Y es lo que yo llamo espíritus asignados. ¿Qué es un espíritu asignado? Es un espíritu que ha sido comisionado por Satanás para operar en una familia, en una persona o en una nación y cumplir el propósito del diablo de destruir. En la misma Biblia vemos demonios asignados a ciertas naciones. Por ejemplo, Daniel capítulo 10, versículo 13, vemos que el Espíritu Santo le habla a Daniel de que en el imperio persa se había asignado un principado llamado el Principado de Persia, que fue el que resistió el tiempo que Daniel estuvo ayunando los 21 días. Dice que ese principado hizo resistencia y Dios tuvo que enviar a Miguel para combatir a ese principado que había sido asignado al imperio persa. Aparte de haber espíritu asignado a naciones, ¿cuál fue el espíritu que asignó el diablo a Venezuela? Diga conmigo, María Leonza. María Leonza es el principado que ha venido operando en esta nación. Es el demonio de mayor jerarquía que fue asignado a Venezuela. Pero ese principado va a caer en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria? María Leonza es un tipo de Afrodita, de Venus y de la diosa Istar, que tiene que ver con la promiscuidad, con la prostitución, con la hechicería, la brujería. Escuche. Y que precisamente solamente la iglesia tiene el poder para derribar ese principado. No solamente hay espíritu asignado a naciones, hay espíritu asignado a familias. Hay familias que yo he visto que opera un espíritu de borrachera, de alcoholismo. El papá alcohólico, el nieto alcohólico, el bisnieto alcohólico, y van operando para destruir esa familia. Prostitución, homosexualismo. Había un espíritu de inmoralidad asignado a esa familia. Pero nosotros tenemos el poder para quebrantar todo demonio asignado a las familias. Hay familias donde la gente muere de infarto, la mayoría. El padre murió de infarto, el nieto de infarto, el bisnieto de infarto. Espíritus asignados. Históricamente, usted ha escuchado la familia Kennedy. La familia Kennedy. Ya está comprobado que esta familia tenía un espíritu de muerte asignado. Todos los Kennedy, la mayoría murieron por muerte trágica, no de muerte natural. Tenemos el caso de John Fitzgerald Kennedy, que lo asesinaron. Fue presidente de los Estados Unidos. Asesinaron a este hombre siendo presidente de los Estados Unidos. Robert Kennedy.
Su hermano también lo mataron. John Kennedy se mató en un accidente de avión. Joseph Kennedy Jr. murió también en un avión que explotó. Una misma familia. Caleb Kennedy se mató también en un accidente. 5 personas en una misma familia, toditos se mataban en accidente. Diga conmigo, espíritus asignados. Aleluya. ¿Qué se debe hacer con los espíritus asignados? Se debe de identificarlos. Número 2, se tienen que confrontar y echar fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Vea lo que ha venido sucediendo en su familia. ¿Qué sucedió con su abuelo, su abuela, su familia? Es una manera de usted identificar qué se movió en mi familia. Se movió la prostitución, se movió el alcoholismo, se movió la pobreza extrema. ¿Qué se movió? Identifíquelos y confróntelos en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Dios nos ha dado la autoridad, el poder para echar fuera demonios. Esos espíritus asignados se tienen que ir en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gloria al Rey de Reyes. ¡Aleluya! Mire, esto lo he visto yo bastante como pastor. Mucho. Cómo se repiten los mismos patrones en muchas familias. Y lamentablemente por falta de conocimiento, muchos creyentes no resisten y echan fuera esos demonios. Y el diablo hace desastre. Aleluya. Aplauda la gloria del Rey de Reyes. ¿Cuál es el propósito de los demonios cuando los demonios vienen? ¿Cuál es el propósito cuando los demonios entran a la vida de alguien? Número 1, ellos atan. Número 1, ellos seducen. Número 2, ellos atan. Y número 3, ellos oprimen. ¿Cuáles son las ataduras principales que vemos que los demonios producen? Y aún en la iglesia, una de las ataduras son las ataduras de las enfermedades. Hay hermanos que no pegan una. Hay espíritus de enfermedades operando. Pastor, demuéstreme por la Biblia. La mujer encorvada había sido atada por Satanás 18 años. Dice que el diablo la había atado y eso había producido en ella que fuera encorvada. Pero dice que Cristo vino. ¿Cuánto le da la gloria? Jesús vino y la liberó. ¿Por qué Jesús la liberó? Porque había un pacto. Había un pacto. Por eso Jesús dijo, ¿cómo es posible que esta hija de Abraham, esta mujer que está bajo un pacto, esté atada por el diablo? Por el pacto Jesús la hizo libre. Hoy en día tú no estás bajo el pacto de Abraham, tú estás bajo un pacto mayor que el de Abraham, llamado el nuevo pacto. El nuevo pacto. Por ese pacto tú tienes el derecho a ser libre de toda atadura, de toda enfermedad, de todo demonio. Aleluya. Esa es la atadura más común que vemos en la iglesia, hermano. A mí me ha tocado liberar mucha gente que el diablo los enferma. Muchos. Otra de las ataduras comunes en el creyente son las ataduras del temor, de temores. Hay creyentes que están bajo miedo, bajo temor. Algunos con temor a morirse. Otra de las ataduras, aunque se ve en la iglesia, es la atadura de la pornografía. El sexo compulsivo. Creyentes que se masturban. Ay, 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 ay. Tienen la atadura de la masturbación. Hay ataduras que los demonios producen. Hay insomnios que los demonios producen y afectan a la persona para que no duerma. Hay ataduras de raíces de amargura, falta de perdón, rechazo. La atadura de la depresión. Y hay ataduras de vicio.
Entonces, ¿cuál es el propósito del diablo una vez que el diablo ata a la persona? El propósito es oprimir a esa persona, producir opresión en esa persona. Aleluya. ¿Cuáles son las áreas en donde la persona es más influenciada por los demonios? Repito, ¿cuáles son las áreas del creyente donde el diablo viene a influenciar al creyente? ¿Por qué digo a influenciar? Porque hay dos formas como los demonios pueden operar. Número uno, los demonios pueden poseer a alguien, lo que se llama posesión demoníaca. ¿Qué es una posesión demoníaca? Yo ayer le explicaba a una pastora del ministerio, un pastor que estuvieron en la casa. Una posesión demoníaca es cuando el demonio toma el control absoluto sobre una persona. Toma el control de su mente, de su voluntad, de sus emociones y de su cuerpo. Que era lo que pasaba con los gadarenos. Los gadarenos no tenían control de su cuerpo, de su mente, de nada. Porque ellos tenían posesión demoníaca. Pero aparte de la posesión demoníaca, hay otra forma como los demonios operan que se llama influencia demoníaca. ¿Cuál es la diferencia? Cuando una persona está poseída es porque el demonio está dentro. Cuando una persona está influenciada es porque el demonio está operando desde afuera. Una persona influenciada, el demonio no lo tiene dentro. El demonio la está atacando desde afuera, lanzándole dardos. ¿Cuáles son las áreas a través de los cuales los demonios influencian a alguien? La primera área es el área de la mente. ¿Por dónde comienzan los demonios a influenciar a la persona? En la mente. ¿De qué manera? Con pensamientos continuos que atormentan. Usted no se da cuenta que hay veces que usted tiene un pensamiento que usted busca la manera como de rechazarlo y persiste. Ay, como que el marido mío me está montando los cachos. Y usted no puede dejar de pensar que le están montando los cachos. Hasta usted piensa que sacó a la mujer para el metrópoli, a la otra, a la amante. Y ese es un pensamiento continuo. Usted se ríe, pero eso pasa. Porque Satanás va lanzando pensamientos. ¿Y cómo sé yo cuando un pensamiento viene del diablo? Porque es continuo. Es continuo. Es continuo. Tú como que quieres no pensar más en eso y el pensamiento está allí, está allí, está allí. Por eso la Biblia dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Hay gente que cuando se enferma comienza el pensamiento: te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir. Y el pensamiento, y no, yo como que me voy a morir, es un pensamiento que el mismo Satanás te está enviando. ¿Qué tenés que hacer con esos pensamientos? Diga conmigo: llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo por la palabra. Aplauda la gloria de Dios. ¡Aleluya! Después que el diablo ataca la mente, va a atacar tus emociones. ¿Cuál es la segunda área? Las emociones. ¿Cómo yo sé que una persona está atacada en el área emocional? Porque emocionalmente se vuelve inestable. Una persona cuando es atacada por los demonios en las emociones es inestable. Se deprime, llora, de repente se aira, tiene rabia, tiene ira. No puede controlar las emociones porque los demonios están atacando las emociones. Aleluya. ¿Cuántos han pasado por eso? Otra de las áreas que los demonios influencian en el creyente es el cuerpo, a través de dolencias. Hay dolencias a veces en algunas partes del cuerpo. Yo he orado por gente con dolencia en los pulmones, los riñones, y a veces son demonios. Los demonios vienen y atacan el cuerpo del creyente continuamente. A mí me preguntaron esta semana: pastor, ¿por qué cuando una persona está siendo liberada, algunos vomitan, otros escupen? Porque es una forma como el cuerpo reacciona. Y no siempre es igual. Hay gente que tose cuando está siendo liberado, hay otros que gritan. Usted lo ha visto. Hay otros que escupen, hay otros que vomitan y hay otros que no manifiestan ese tipo de expresiones. Cuerpo es como el cuerpo rechazando los espíritus. ¿Cuánto le dan la gloria?
Porque el cuerpo del hombre no fue creado para tener demonios, fue creado para que Dios habite ese cuerpo. ¿Cuánto le da la gloria? El cuerpo rechaza. Cuando hay un demonio dentro del cuerpo de alguien, el cuerpo comienza a rechazar. Porque el cuerpo del hombre no fue diseñado para estar poseído de demonios. El cuerpo del hombre fue diseñado para que Dios esté allí y Dios more en ese cuerpo. ¡Aleluya! ¿Qué no se debe usar en la liberación cuando estamos? ¿Qué no se debe usar cuando estamos liberando a alguien? No se debe usar aceite, no se debe usar sal, no se debe usar agua, porque eso se llama el exorcismo. ¿Cuántos vieron El Exorcista? Cuando usted ve a una persona usando sal para liberar a alguien, aceite, agua, eso se llama exorcismo. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. ¿Cuál es la diferencia del exorcismo y la liberación? La liberación consiste en echar fuera los demonios en el nombre de Jesús sin utilizar ningún objeto o elemento físico. El exorcismo usa elementos, un crucifijo, sal. ¿Sí me está entendiendo? De hecho, aquí mismo en Los Pocitos, hace como 5 años, me estaban contando, yo no estuve ahí, que una iglesia de acá mismo de Los Pocitos usó sal para liberar a alguien. Le echaron sal en la boca. Imagínate cómo que le caería la boca a esa persona. Otros le meten el dedo en la boca para que vomiten. Eso no se hace. ¿Cuál fue el método que usó Jesús? Diga conmigo. Jesús usó la autoridad y los echó fuera. ¿Cuál fue el método que usaron los apóstoles para liberar a la gente? El nombre de Jesús. La autoridad en el nombre de Cristo. Aplauda la gloria de Dios. ¿Qué es lo que se usa para echar fuera demonios? Hay 3 cosas que la Biblia enseña para echar fuera demonios. Número 1, la autoridad. Mateo 10:1. Número 2, el dedo de Dios. Lucas 11:20. ¿Qué es el dedo de Dios? Es la unción. Yo siempre he explicado, una cosa es la unción y otra cosa es la autoridad. Son 2 cosas distintas. Adán cuando fue creado no recibió unción, recibió autoridad. Los apóstoles, antes de recibir la unción en el Pentecostés, recibieron autoridad. Mateo capítulo 10. Ellos recibieron primero la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es la habilidad que Dios da al hombre para poder gobernar en esta tierra. Ejercer dominio, señorío. Entonces, esa autoridad, que es la palabra eusoxía, es lo primero que Dios le dio. Nadie puede usar la unción de Dios si no tiene primero la autoridad de Dios. Porque la autoridad de Dios es lo que te habilita legalmente para que tú uses el poder, la unción del Espíritu. El dedo de Dios es la unción de Dios. Y número 3, la Biblia enseña el nombre de Cristo. En mi nombre echarán fuera demonios. Mateo 16:17. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aplauda al Rey de Reyes. ¡Aleluya! ¿Qué se necesita para ser usado en liberación? ¿Qué usted necesita como creyente para liberar a otros? Hay 4 cosas. Número 1, una vida en santidad. Si usted no está viviendo una vida en santidad, no se le atreva, hermano. No se atreva a querer liberar a alguien. ¿Cuál es el requisito para que tú puedas liberar a otro? Que tú vivas una vida de santidad. Porque el diablo sabe quiénes somos nosotros. El diablo sabe cuáles son los evangélicos guasa. Los evangélicos que viven una vida doble. Por eso necesitas santidad. Lo primero que necesitas para liberar a otros es santidad. Lo segundo que necesitas es vivir una vida de oración, profunda de oración. Lo tercero, discernimiento espiritual. Y lo cuarto, tener compasión por las personas. Ser compasivo. Amar a la gente. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey?
¿cómo saber si alguien tiene ataduras espirituales? ¿Cómo yo puedo identificar a un creyente que tiene ataduras espirituales? Hay al menos 7 aspectos que muestran si alguien tiene atadura. Número 1, una persona tiene atadura cuando está bajo opresión, se siente oprimido. Le cuesta tener paz, está oprimido bajo opresión. Es una persona que tiene ataduras. Número 2, una persona que tiene dificultades para concentrarse, no se puede concentrar. Cuando va a orar, no se puede concentrar, le cuesta entrar en esa intimidad con Dios. Y aún para leer la Biblia. Eso yo he tratado casos acá de hermanos con esos problemas porque hay ataduras. Número 3, se siente con amargura, con tristeza, con rabia. Estoy hablando de creyentes. Número 4, es una persona que se siente culpable, tiene culpabilidad, se siente culpable, siente como que Dios no lo ha perdonado de los pecados que cometió. Es una persona que tiene una atadura. Número 5, una persona que tiene atadura le cuesta dejar ciertos pecados. Pastor, es que me cuesta dejar la pornografía. Me cuesta dejar ciertas cosas. Es porque tienes ataduras. Número 6, es una persona inestable emocionalmente. Aleluya. Y número 7, se siente seducido por el pecado. Tiene deseos de pecar. Porque hay gente en la iglesia que teniendo su esposo y esposa terminan adulterando. Teniendo su pareja, pues eso lo he visto yo. Porque comienza un espíritu de seducción. ¿Por dónde comienza el espíritu de seducción? A través de los sueños. Tu mujer comienza a soñar con otro hombre que no es tu esposo. Y sueñas. Y te comienza a agradar ese sueño. Cuando no sueñas con ese personaje, te hace falta. Hay un espíritu de seducción. Por eso es que vemos caída de hombres de Dios en adulterio en la iglesia. Y aún gente que están en los púlpitos. Porque hay una seducción, hay una atadura que se llama seducción. Cuando usted se está sintiendo seducido, usted tiene que pedirle a Dios, decirle: Señor, ayúdame, sácame de esto. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aplauda al Rey de Reyes. Póngase de pies. Tenía ganas de vomitar, sentía mareo, incluso hubo un día que me paré con el cuerpo desvanecido. Y incluso cuando me dice que fuera a interceder, yo voy a interceder. Cuando yo vengo de allá, yo siento mucho dolor de cabeza, una presión fuerte. Una presión muy fuerte. Ok. ¿Qué sucedió en medio de la ministración? Cuando usted me estaba ministrando, yo sentí muchas ganas de vomitar y sentí como que si alguien fuera salido de mí. O sea, sentiste muchas ganas de vomitar. Yo veía que había una batalla en ella. ¿No has estado viendo cosas feas? ¿No has soñado con demonios? Sí, he sentido como si una sombra así en mi casa. Solamente eso. Y después de la oración, ¿cómo te sientes? Bien, me siento bien. Te sientes libre porque Cristo te hizo libre. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Me dice que Maris, ¿de
dolían me dolía. mucho las piernas. ¿Qué sentiste en medio de la oración? Porque vi que cuando te ministré caíste y estabas así como ida. Como que me quería levantar. No te podías levantar. ¿Y qué sentiste en medio de la oración? Se me estaba como... Las piernas las tenía antes dormidas, pero Se ya te durmieron las piernas de la oración. después se me... Se te sanaron. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Qué problemas tenías tú, Gladys? Las piernas me dolían mucho. ¿De hace cuánto tiempo? Mucho tiempo. ¿Y qué te dificultaba? Mucho, me dificultaba mucho caminar. ¿Te dolieron las piernas? No, nada. Nada. Antes te dolía mucho. Sí, me dolían de- ¿Por qué no te duele? porque Dios me sanó. Dios la sanó. Ahí está la prueba. Gracias. ¿Qué tenías tú? Entonces, cuando le dije a mi esposa que me dolía todo esto y le daba Mucho. El cuello y los hombros. todo esto, ¿no? Mucho dolor. Dolor. Estaba ahí que no podía ni levantar las manos. No podía ni levantar los brazos. Nada. ¿Qué sentiste en la oración? Ahora sentí un fuego por aquí así, algo que me quemaba por aquí así, En el cuello. demasiado. Y quedaste sano. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Aleluya. Gracias. Raibeli.